tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias de viernes. Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Nati? Bien. Me alegro mucho, espero que ustedes también estén de esa forma, cerrando la semana con información que hace que desde Uruguay miremos hacia Israel y hay compatriotas justamente involucrados en lo que vamos a contar. Ana Zugarramurdi y Rodrigo Cis, quienes son parte de los más de 400 miembros de la flotilla humanitaria que partió rumbo a Gaza con alimentos y medicación, están detenidos en Israel en una prisión de máxima seguridad en Negev, al sur del país. El barco en el que viajaba Romina Galini quedó rezagado al ayudar a otro con fallas, cambió de trayecto y la joven no fue detenida. Hablamos con Mabel García, que es madre de Ana Zugarramurdi, una de las uruguayas que sí fue detenida, y le dijo García a MBD Noticias que su hija está bien y que espera que pueda ser liberada en los próximos días. De todos modos, estimó que la deportación va a llevar varios días, va a demorar al tratarse de 400 personas que están detenidas y de diferentes países. Además, señaló que lo más probable es que las y los detenidos sean deportados a Europa en una primera instancia. Bien, tendremos el desarrollo de esta información, hay mucho más. Vamos con los últimos titulares de esta semana. La Federación Uruguaya de la Salud le retiró la confianza al exsecretario general Jorge Bermúdez, luego de conocerse el primer informe de la auditoría contratada por el sindicato ante denuncias sobre desvío de fondos. La directora del Departamento de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Laura Tavares, dijo a MBD Noticias que en marzo se reevaluarán las medidas de ajuste presupuestal anunciadas en septiembre por el intendente Mario Vergara para reducir el déficit de la comuna. En el marco de la celebración del Día Nacional del Bebé, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que es inadmisible que niñas, niños y adolescentes tengan que esperar tanto tiempo para ser atendidos en el sistema de salud. La mesa coordinadora del PAN denunció que las 80 personas trabajadoras de la fábrica de pastas La Sin Rival, que cerró sus puertas hace 2 años, aún no han accedido al pago que les corresponde del Fondo de Insolvencia Patronal. Se celebra una nueva edición del Día del Patrimonio. Nacho Vázquez, en su columna de Cultura, nos recomienda 6 actividades que abren sus puertas durante sábado y domingo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio un ultimátum público a Hamás para que acepte su plan de paz para Gaza antes del domingo a las 6 de la tarde, hora de Washington, como condición para evitar, según dijo, lo que definió como el infierno total. El Senado de Argentina rechazó los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiación a las universidades y al Hospital Pediátrico Garrahan en Buenos Aires, 2 semanas después de que la Cámara de Diputados hiciese lo propio y ratificando así ambas normas pese a la oposición del mandatario. Aquí está la información, esto abarca sus dispositivos, nos pueden ver de esa forma mediante la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también mediante el canal de TV Ciudad en YouTube y nos pueden escuchar por Uniradio, por aire 107.7 FM y por la web uniradio.edu.uy. Hay móviles que están esperando, sigue Natalia para presentarles. Sí, nos vamos ya mismo al contacto con Martín Duarte, que está en la ANEP y que nos va a hablar de reclamos en horas en que se analiza el presupuesto por cargos y horas docentes. ¿Es así, Martín? Así es, Natalia. Martín, buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Estamos aquí en la ANEP, donde hace algunos minutos se hizo una presentación oficial para los medios de un reclamo que encabeza, por un lado, la consejera del CODICEN, la maestra Daisy Iglesias, y también un grupo de padres y madres que están aquí y que estuvieron participando también de lo que es esta presentación. En resumen, están reclamando un incremento presupuestal justamente que se vea reflejado en horas docentes, tanto para primaria y secundaria. En algunos minutos ampliamos. Y en el Palacio, allí con el anexo a su espalda, está Diego Martini, que nos va a contar sobre una actividad para militantes frente amplistas. Diego. Sí, así es un grupo de militantes frente amplistas que están algo desencantados con algunas políticas que está llevando adelante el gobierno, que entienden que no representan a esta fuerza política y se van a reunir mañana en un evento denominado Frente Amplistas Tenemos que Hablar, así que hablaremos con uno de ellos.
Otro asunto, oposición y oficialismo ante la discusión presupuestal. Desde el Frente Amplio, el presidente de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, Mariano Tucci, se mostró expectante, esperanzado en el sentido de que pueda haber acuerdos para reasignar partidas presupuestales, priorizando a determinados sectores de la administración pública. Y en ese sentido, el diputado nacionalista Sebastián Andújar marcó las prioridades de su partido. Me acuerdo que UDELAR, UTEX, algunas cuestiones de salud como el hospital de clínicas, que si bien es parte de UDELAR, uno a veces lo maneja como un tema solo exclusivamente de salud, y fiscalía son las prioridades. Tenemos sendas expectativas de que este presupuesto pueda ser acompañado y votado como corresponde y como ha sido la historia del Uruguay de siempre. Bueno, y comenzamos el desarrollo informativo. El Ministerio de Relaciones Exteriores inició un sumario administrativo al ex ministro Francisco Bustillo y al ex jefe de jurídica de esa Cancillería, Carlos Mata, basado en un informe sobre sus roles en el proceso previo a la destrucción de un documento sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Según informó La Diaria y confirmó hace instantes MBD Noticias, ese informe emitido por Cancillería ya está en poder del fiscal Alejandro Machado, fiscal de delitos económicos y complejos, que está a cargo de la investigación todavía abierta acerca de esa destrucción de documento. Según la publicación periodística, el canciller Mario Lubetkin decidió iniciar el sumario administrativo a Bustillo y Mata, quienes son funcionarios de carrera de la Cancillería, ya que una investigación previa hecha por el Ministerio estableció la presunta responsabilidad de ambos en hechos irregulares. La investigación tomada en cuenta por Lubetkin se hizo para determinar eventuales responsabilidades en el proceso de destrucción de un documento en el que figuraba la copia de una conversación entre la ex vicecanciller Carolina H. y el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, probatoria de que las autoridades del gobierno pasado conocían la peligrosidad de Marcet antes de otorgarle el pasaporte. Si bien el encargado de destruirlo fue el ex asesor presidencial Roberto Lafluf, la reciente investigación de Cancillería, a la que accedió La Diaria, establece que Mata fue quien se encargó de entregárselo, llevándolo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Torre Ejecutiva. Además, el informe recaba el testimonio que Mata dio durante el proceso de investigación interna realizado en el Ministerio, cuando le preguntaron los motivos por los que el documento finalmente destruido no fue entregado a la justicia, contrariamente a lo que estaba previsto. En esa respuesta, Mata le atribuye a Bustillo haberle dicho que antes de presentar ante el juzgado la copia del chat entre H. y Maciel, dicho documento tenía que ser entregado en la Presidencia de la República. Allí, precisamente, Lafluf lo recibió antes de proceder a su destrucción. Esta tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó el informe con estos elementos en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos que encabeza el fiscal Alejandro Machado, quien está a cargo de la causa que investiga la eliminación del documento. El fiscal Machado confirmó, en diálogo con MBD Noticias, la llegada de un sobre a su sede y aclaró que en los próximos días lo estudiará porque pensaba tener este insumo antes de definir citaciones, sea en calidad de indagatoria o de testigo. Es un hecho que el expresidente Luis Lacalle Pou será citado a declarar, al igual que H., Maciel y Lafluf, quienes participaron en una reunión en la Torre Ejecutiva en el marco del proceso que terminó con la destrucción del documento y en la que estuvo brevemente el expresidente, quien entonces declaró que pasó a saludar. En el pasado, el fiscal Machado estuvo a cargo de la investigación específicamente vinculada a la entrega del pasaporte a Marcet, la que decidió archivar hace poco más de un año. Otro asunto de la agenda vinculada al sistema judicial, la fiscal Angelita Romano decidió formalizar la investigación sobre 2 personas detenidas por el atentado a la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero ocurrido durante la madrugada del domingo pasado. En ambos casos se dispuso prisión preventiva hasta el 2 de marzo mientras continúa la investigación. Según informó Fiscalía, fueron imputados por asociación para delinquir, un delito de receptación agravado, incendio y estrago, en tanto uno de ellos es cómplice y el otro coautor en el delito de atentado agravado. Hasta el momento hay 3 personas formalizadas por este caso. Una de ellas fue detenida horas después del ataque a Ferrero, a quien se le imputaron los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.
Ahora el tránsito en Montevideo, pensando en el fin de semana, se van a ver justamente durante el fin de semana, sábado y domingo, afectados los controles vinculados al tránsito en el sentido de espirometrías y también controles ante la realización de picadas. Esto porque los inspectores e inspectoras de tránsito de Montevideo definieron no hacer tareas extraordinarias tras los anuncios de recortes sobre esas actividades por parte de la administración. Este fin de semana se va a ver en la calle algo que nosotros denunciamos a mediados de septiembre cuando el intendente hizo los anuncios de los recortes, en el que se va a ver afectado, dentro de todos los servicios que van a estar afectados, va a ser el servicio de movilidad, más precisamente el control de espirometría y el control de las picadas por parte de los inspectores de tránsito. Estas son tareas que se hacen de manera extraordinaria. Hubo recortes y modificaciones en la modalidad de trabajo que los compañeros venían llevando adelante. Entonces, entendieron que en estas condiciones no se puede llevar adelante la tarea y van a estar evaluando el próximo miércoles en una asamblea cómo se sigue. Efectivamente, al no haber tarea extraordinaria, el turno nocturno, con la cantidad de funcionarios que tiene habitualmente, no puede llevar adelante este tipo de operativos que se hacen de forma especial. Tejera agregó que es posible que se vea alterado el horario previsto de algunos museos en este fin de semana del patrimonio debido al recorte de horas extras. Agregó que queda en evidencia el reclamo de ADEOM de ingreso de personal para cumplir con las tareas que debe realizar la Intendencia. Y según informaron desde la Intendencia de Montevideo a MBD Noticias, se coordinó con el Ministerio del Interior para contar con la colaboración de la Policía de Tránsito en las fiscalizaciones ante la eventual falta del equipo inspectivo de la comuna. Más asuntos vinculados a la Intendencia de Montevideo. La directora del Departamento de Recursos Financieros, Laura Tavares, dijo que en marzo se van a reevaluar las medidas de ajuste presupuestal que empezaron a ejecutarse o se anunciaron en realidad el mes pasado para reducir el déficit acumulado en la Intendencia. La jerarca dijo a MBD Noticias que considera que el ajuste será suficiente porque las proyecciones de ingresos son conservadoras y destacó que no está planteado un incremento de la carga impositiva, sobre todo en los tributos más importantes como la contribución inmobiliaria. Tenemos una dificultad financiera que es puntual y que es de corto plazo y que tiene que ver no solo con la baja de los recursos que ha sufrido la Intendencia, desde hace unos años ya, sino también con las pocas posibilidades de herramientas de financiamiento que tienen los gobiernos departamentales más allá del fin del periodo de gobierno. Entonces esta situación puntual en el 2025 hizo que se estresaran las finanzas municipales y estamos trabajando en eso. Lo necesario para este problema puntual que tenemos, con unos 6 meses parecería suficiente. No obstante, nosotros hay un grupo de integrantes del gabinete que es una comisión de seguimiento de estas medidas, que vamos a seguir mes a mes estas medidas y lo que se ha planteado que en el mes de marzo, que es cuando se terminan, se va a reevaluar cómo seguimos. La perspectiva o lo que nosotros pensamos es que con esto va a ser suficiente. Consultada sobre la utilización de la línea de crédito solicitada al BROU, Tavares dijo que es probable que se utilice sobre fin de año. Destacó además que el pago de obligaciones financieras de la comuna equivale al 3% del total de los recursos, lo que a su entender es muy bajo y demuestra una buena capacidad de endeudamiento. No estamos planteando en un incremento de la carga impositiva, sobre todo de los tributos grandes, contribución, obviamente que la patente depende ya del Congreso de Intendentes y de la Comisión SUSIBE, pero no está planteado un ajuste de la contribución inmobiliaria. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Ahora es tiempo de móvil, surgen reclamos vinculados con la educación o a la educación, entonces aparece Martín Duarte, que no está solo, presentará testimonios. Martín. Gracias, Martín. Les contábamos hoy que
estaba culminando esta actividad donde se presentaron algunos reclamos a propósito de creación de cargos y de horas docentes que no fueron contemplados en el presupuesto, en el mensaje presupuestal, y para ello se han conglomerado, en este caso, padres y madres de distintas escuelas, y también tenemos por aquí a la consejera del CODICEN, la maestra Daisy Iglesias, para estar ampliando un poco esta propuesta que habla justamente de incrementar la cantidad de horas docentes y también que de alguna forma esto represente la inclusión de niños, niñas y adolescentes en los centros educativos. Bueno, Daisy, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿En qué consiste esta propuesta? ¿Cómo se empezó a movilizar? ¿Y cuál es el reclamo a nivel de horas que no fue contemplado por el mensaje presupuestal? Bueno, esta propuesta surge justamente de los mensajes presupuestales. Nosotros tenemos hoy un problema educativo que es la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Son los estudiantes, sean estos niños o jóvenes, que tienen situación de discapacidad, que están o en instituciones especiales en el caso de primaria o integrados a escuelas, liceos y UTU comunes en otros casos. El mensaje del Ejecutivo prevé 0 cargo de maestro y 0 hora para secundaria para este tipo de situaciones, que son situaciones que requieren un gran esfuerzo, una gran permanencia y una atención muchas veces individualizada, y hoy es el motivo de desesperación de muchísimos docentes. El mensaje del CODICEN prevé, pero prevé escaso, prevé 12 cargos de maestros, 12 para todo el país, y prevé horas solo para sordos y para trastornos visuales en secundaria. Y eso no son los problemas centrales que se están dando en secundaria. Tenemos la discapacidad intelectual, tenemos el trastorno del espectro autista, tenemos trastornos del espectro psicótico, tenemos trastornos socioemocionales que son hoy muy importantes, así que formamos este grupo, estuvimos con la vicepresidenta de la República, estuvimos con senadores del Partido Colorado, con senadores del Frente Amplio, con el diputado Abdala, muy receptivo del Partido Nacional, también los demás, ¿verdad? Estuvimos con el diputado Salles y bueno, ¿qué planteamos? Que haya una redistribución, una reasignación en materia presupuestal y se redistribuya para 40 cargos de maestros en el 2026, 40 cargos en el 2027, 20 de ellos en las escuelas comunes para atender dificultades de aprendizaje, 20 de ellos en escuelas especiales, en lo que se llama itinerancia, que van a asistir a otros colegas, y 300 horas para la educación media entre secundaria y UTU. Ese es nuestro pedido y esperamos que lo voten. ¿Está cuantificado cuánto sería a nivel económico esa redistribución? Bueno, según nuestros cálculos, que nos lo pidió la vicepresidenta, también hablamos con la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, muy sensible al tema. Nos pidieron el cálculo 71 millones de pesos, 71 y fracción. Es aproximadamente algo más de $1,5 millones por año, que es muy poco. Para la NEP tiene un gasto de 2.400 millones, así que $1 millón es, aunque suena mucho para nosotros. Voy a conversar con María Helguera, que es mamá justamente de uno de los chicos que asiste a estas escuelas y que se conformó el grupo de la escuela 231, ¿verdad? Bueno, ¿qué implica también este hecho de juntarse, de reunir, de reclamar de alguna forma a partir de lo que fue el mensaje presupuestal y en particular pensando en la inclusión, ¿no? Que es el objetivo primordial de lo que es esta movida, ¿no? Sí, yo creo que esta solicitud es muy importante porque esta población, en especial la población como mi hijo, que tiene un trastorno del espectro autista, es una población que viene en aumento, tiene una gran prevalencia. Hoy 1 de cada 31 personas en el mundo tiene trastorno del espectro autista y hay que pensar en esa población y en las necesidades que tiene. Hoy en día la cantidad de cargos de docentes que estén formados realmente son muy pocos y pasa tanto en escuela especial, como es el caso de Agus, que él va a la escuela 231, nos encontramos con un montón de docentes que, si bien tienen muchísima vocación y amor por lo que hacen, no tienen la formación necesaria para cubrir las necesidades de estos chiquitos.
chiquilines. También pasa a nivel de escuelas comunes, grupos que tienen mucha cantidad de niños, que no se puede atender la diversidad como se requiere, y bueno, creemos que es fundamental apoyar con el presupuesto esta realidad que estamos viviendo y darle a los chiquilines una educación de calidad, porque eso lo que hace también es acortar la brecha entre los que pueden pagar de repente una educación a nivel privado, con grupos más reducidos, con personal formado y recursos materiales que acompañan el proceso de aprendizaje, y los que no pueden y terminan en las escuelas que no tienen lo que ellos necesitan, ¿verdad? Recién la consejera hacía referencia a los encuentros a nivel político que han tenido. ¿Cómo continúa también de alguna forma el grupo a la hora de visibilizar, más allá de estas notas o del compromiso que tenga con la prensa, la difusión de esta campaña, pero cómo se continúa a partir de hoy? Bueno, nosotros como familia siempre tenemos diversos grupos donde trabajamos y conversamos sobre lo que creemos mejor y tratamos de sacar adelante esta población, y ahora a partir de esta reunión vamos a estar lanzando una petición que se va a hacer circular a través de redes sociales, donde vamos a pedir que firmen y apoyen esta petición de cargos y horas docentes. Así que bueno, va a estar circulando por las redes un link donde las personas van a poder votar, cualquier persona firmar para que esto sea efectivo. También se va a hacer un llamado a personalidades famosas que quieran colaborar con un breve texto haciendo referencia a que apoyan la solicitud de cargos para la inclusión, lo que nos parece fundamental para que se haga visible esta necesidad que tiene esta población y la discapacidad en general, ¿verdad? Bueno, María Daisy, gracias por estos minutos, muy amable. A propósito de lo que fue este encuentro, este lanzamiento, y como decía María, va a continuar también a través de las redes sociales y la difusión de este reclamo que, como resumía la consejera, sería incrementar 71 millones de pesos anuales la cantidad de cargos docentes para atender a la población con discapacidad. Sean ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, Martín, equipo y entrevistadas. Y vamos a cambiar de asunto. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, consideró un desastre la propuesta de dirigentes del Partido Colorado, como el senador Pedro Bordaberry, de reasignar hacia la Fiscalía recursos presupuestales originalmente previstos para el Instituto Nacional de Colonización. Sí, Frati dijo que con respecto a colonización hay que cambiar el chip, fue la expresión que usó, y entender que los recursos que para ese instituto se, destinen, no son un gasto, sino una inversión para el país. Un desastre. Pero bueno, la opinión es libre. Ahora, esto corrobora que todo el lío con María Dolores, porque hay gente que no quiere que exista colonización. Pues si le sacan los recursos, claramente no existe. Que además te voy a decir una cosa, hay una confusión, porque dice, ¿por qué no gastaron con la necesidad que tiene el país? La compra de campo no es un gasto, es una inversión, pero tenemos que cambiar el chip. Es una cosa que va a quedar para mis hijos, para mis nietos, un capital que tiene el país. No es de María, José o cosas. Eso es todo un ocupante como un inquilino. Es como que vos seas dueño de un edificio y lo alquilás. ¿De quién es el edificio? Del dueño. Bueno, en este caso, ¿quién es el dueño? Es el país. Entonces, no es que vos sacás que se podría haber gastado. Esto no es un gasto, es una inversión. Y que además va hacia un sector que no se ve, y en el Uruguay nos cuesta muchísimo prender las luces largas. Porque tenemos problemas con los asentamientos, ¿verdad? Y no hemos podido resolver, esa es la verdad. ¿Hay alguna iniciativa de acá? No podemos resolver. Ahora, yo no soy un especialista en esos temas, pero tengo compañeros que trabajan en los asentamientos. Cuando tú conversás con esa gente y averiguás, tercera o cuarta generación anterior, ¿de dónde vinieron? ¿De Montevideo? No, vinieron del interior profundo, de esos que vos los expulsaste de la tierra por un tema de tamaño y vinieron acá. Entonces, colonización a su vez cumple otra función que no se ve claramente, y no son 14 productores, en realidad ahora están por plantar 400, 500 hectáreas de maíz bajo riego, que tenemos que aprender, porque de eso hay algunos que saben, pero otros sabemos poco de eso, por lo tanto me parece que va a ser también una cosa demostrativa de cuánto es lo que te puede rendir con riego. En un momento que estamos hablando del riego y que te cuesta $5.000 por hectárea para integrar un sistema como el que tiene María Dolores, me parece que viene muy bien.
Más de este asunto, el diputado frente amplista Mariano Tucci, presidente de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, dijo que el gobierno quiere un Instituto Nacional de Colonización fuerte y potente en respuesta a las propuestas opositoras que justamente lo que plantean es redireccionar recursos que por ahora está planteado que reciba ese instituto para que lo reciban otros organismos públicos. Bueno, justamente lo que señaló el legislador es que es una de las tantas reasignaciones que tienen que analizar y resolver porque se tiene que dirimir en los primeros días de la semana próxima. Lo que estamos haciendo ahora es afinar la agenda de discusión primero en la comisión integrada, que va a ser seguramente la votación lunes y martes, y la semana que viene se va a dar ingreso al presupuesto al debate en el plenario. Después estamos haciendo el tradicional peinado del articulado, lo estamos haciendo nosotros y el resto de los partidos políticos, y el intercambio ha sido permanente no solamente en esta etapa, sino desde el inicio, por lo tanto tenemos sendas expectativas de que este presupuesto pueda ser acompañado y votado como corresponde y como ha sido la historia del Uruguay desde siempre. La intención desde la oposición es acompañar en general, pero en particular en algunas áreas hay discrepancias, algunas profundas. Ese intercambio, esa negociación en esos aspectos, ¿se está generando en estos momentos? Eso está en la conversación pública desde el primer día. Sabemos que hay partidos políticos que no acompañan los ajustes o adaptaciones tributarias que plantea el gobierno, entre otras cosas. Han sido parte de la conversación y de la comisión con los diferentes actores partidarios, pero faltan unos días, así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo justamente para tratar de afinar esos detalles. ¿Cómo se toma el planteo de la oposición de reasignar recursos de colonización para la Fiscalía? Bueno, son cosas que están en análisis. Nosotros queremos, como todos ustedes saben, un instituto de colonización fuerte, potente, porque además es nuestro compromiso con el electorado nacional. Pero son discusiones que van dentro de una bolsa de un montón de planteos y propuestas que han surgido en las últimas horas y que analizaremos. Pero en el caso concreto de colonización, ustedes saben cuál es la posición histórica del Frente Amplio. Bueno, y más de este asunto, el senador nacionalista Sebastián Andújar también se refirió a esta propuesta del Partido Colorado encabezada por el senador Pedro Bordaberry de derivar recursos del Instituto de Colonización a la Fiscalía General de la Nación y dijo que no comparte esta idea. Y dijo algunas cosas más. Por ejemplo, que la bancada del Partido Nacional ya terminó el proceso de análisis del proyecto de ley de presupuesto en su totalidad y acto seguido marcó las prioridades. Estamos de acuerdo que UDELAR, UTEX, algunas cuestiones de salud como el hospital de clínicas, que si bien es parte de UDELAR, uno a veces lo maneja como un tema solo exclusivamente de salud, y Fiscalía son las prioridades. Obviamente Fiscalía no por lo que ha sucedido, sino que desde antes entendemos que hay que seguirlo dotando de recursos para que pueda funcionar de mejor forma y a su vez descentralizada en el país, para que haya mejor actuación. Pero creo que salud también tiene prioridades. Todo lo que tiene que ver con políticas sociales y educación es prioridad. Y deja de ser prioridad algunas cuestiones internas, algunos ministerios, creaciones de agencias, instituciones nuevas, de derecho público, pero que no van a tener un buen control parlamentario, pasa a segundo plano. Bordaberry dijo que sería bueno sacar algunos fondos de colonización y destinarlos, por ejemplo, a Fiscalía. ¿Cómo lo ven ustedes? No comparto. Sin entrar en discrepancias con Bordaberry, no comparto. No es tan sencillo tomar recursos de cualquier lado cuando se pueden modificar políticas planificadas. Que podamos coincidir o no. Eso es otra discusión. Pero yo creo que hay que ser más creativos y encontrar recursos y también encontrar una buena postura por parte del Ejecutivo, porque el Ejecutivo puede, a través del refuerzo presupuestario, poder ayudar a Fiscalía. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Un grupo de personas frente amplistas se organizan, discuten tema del móvil que presento a continuación. Aparece Diego Martini. Diego, adelante. Sí, así es, compañeros, como informamos, en la jornada de mañana se va a desarrollar este evento que se llama Frente Amplistas, tenemos que hablar, donde un grupo autoconvocado de militantes Frente Amplistas se va a reunir mañana para plantear entre sí algunas discrepancias que tienen con algunas posturas llevadas adelante por el gobierno que entienden que no representan justamente a la fuerza política. Algunas de esas son, por ejemplo, la no expresión de un genocidio de lo que está sucediendo en Israel, en la franja de Gaza, desde Israel frente a
Palestina o algunos aspectos económicos en el presupuesto, como la falta de presupuesto para la educación, entre otras cosas. Para hablar de esto estamos con Enrique Ortega, a quien le agradecemos por estos minutos. ¿Por qué esta necesidad de reunirse y qué objetivos tienen? Gracias, Diego. Bueno, a ver, el Frente Amplio siempre habló y reclamó a la militancia que se movilizara, ¿verdad? Nuestra obligación cívica no termina cuando ponemos un voto en una urna. La militancia tiene que ser permanente y comprometida. Y bueno, con ese sentido nos reunimos, pero también motivados por una desazón, creo que es el término adecuado, no con toda la gestión, porque hay cosas para aplaudir. Y además estamos contentos de que haya ganado el Frente Amplio porque venimos de un quinquenio que, a mí que me gusta la historia, lo considero el de mayor corrupción de toda la historia del Uruguay. Terminado ese quinquenio, esperamos acciones más audaces. ¿Qué es lo que provoca esta decepción y por qué el éxito de esta convocatoria? Tres temas fundamentales. La política exterior, que no nos representa en lo más mínimo, la política económica y el manejo de la cuestión política. Bien, en materia de política exterior, en lugar de alinearnos con Chile, con Brasil, con Colombia y con los países que luchan por la libertad y contra el imperialismo, parece que quisiéramos llevarnos bien con todo el mundo, lo cual es imposible. Por un lado entiendo, ojalá fuera viable llevarse bien con Dios y el diablo, pero en la vida a veces tenés que tomar partido. Y por otra parte, no es guerra, no es conflicto, no es tragedia, es genocidio. Bien, entonces ahí ya se trata de una cuestión de principios que no admite discusiones. Eso por un lado. En materia de política económica, ya comenzó llamando la atención desde antes de marzo el propio ministro de Economía, hablando de desindexación salarial, flexibilización laboral, y los que somos de izquierda dentro del Frente Amplio quedamos bastante sorprendidos. Por otra parte, se han dado mucho dinero a las intendencias del interior, como me explicaba acá mi compañero, sin exigir la contrapartida de medidas para evitar el nepotismo y la corrupción. El tema de los cargos dados a la oposición, está bien que se dieran algunos cargos, pero mientras que ellos criticaban muchas veces las veñas que venían del lado nuestro, nosotros aceptamos hasta un Gandini sin decir esta boca es mía. En materia política, sobre todo, nos ha causado desconcierto, por no decir otra cosa, que se invitara prácticamente como invitado estrella y de honor a un evento del Banco Central al ministro de la motosierra de Milei. Después tuvieron que bajar un cambio con eso, terminó relegado a un panel. Esto se complementa con el acuerdo con el centro Adam Smith. Y yo entiendo que se le permitiera entrar al país, pero a ver, no me lo celebres con bombos y platillos como si fuera un logro de un gobierno que supuestamente tendría que ser de izquierda. O sea, ¿para qué traemos a ideólogos de derecha para lavar cerebros, para que se termine defendiendo a este modelo que sufrimos y padecemos a nivel mundial? Entonces son demasiadas señales, pero lo que nosotros buscamos está guiado por 3 líneas directrices: criticar, proponer y defender. Vamos a criticar lo que haya que criticar, pero a defender al gobierno cuando haya que hacerlo. Paso con Diego de los Santos. ¿Nos puedes dar más detalles de dónde es el encuentro mañana, qué hora, cuántos anotados hay? Bueno, ¿puede haber alguna sorpresa también? Sí, van a haber sorpresas. ¿De gente que se les va a sumar? Se va a sumar mucha gente, algunos desconocidos como yo y otros más conocidos. ¿A qué hora es? ¿Dónde es? Bueno, es en el local de la Coordinadora B. Ayúdame, ¿en qué calle es? En Juan Polier, esquina Maldonado. Juan Polier, 1087, esquina Maldonado. ¿Qué hora? Es a las 14 horas. Y bueno, estamos esperando a todos los compañeros ahí porque nos vamos a sentar a conversar, a charlar, a exponer todo un conjunto. Yo no diría de crítica, de sentimiento frente amplista que entiende que
que hay que darle más impulso al gobierno, pero no un apuro de que hay que hacerlo ya, sino una cuestión de que algún ministro, algún subsecretario planteó que no se puede cumplir con el programa porque el costo es elevadísimo. Bueno, entonces hay que conversar de dónde va a salir el dinero, porque con el programa hay que cumplir. No podemos decir, como Irene Moreira, 50.000 viviendas y bueno, después no. De voluntad tenemos que tratar de cumplir. Obviamente, nunca un programa se cumple en su totalidad. Pero ¿Van a dejar de ser frente amplistas? No, para nada. Digo, yo nací frente amplista a la vida política de este país, votando por no contra la constitución de la dictadura. Voté en blanco en el 82 cuando las elecciones internas de los partidos políticos. Voté con Sereña en blanco. Y arranqué en el 85 a votar en el Frente Amplio y siempre he votado el Frente Amplio. O sea, acá son todos frente amplistas. La mayoría son militantes de los comités de base, adheridos al Frente Amplio, y nos queremos sentar porque lo vimos a través de Internet, pero también lo vimos a través de las elecciones nacionales, donde hubieron 33.000 personas que votaron en blanco y el sí. Eso es un indicio, un indicativo de que hay una resistencia a determinadas políticas neoliberales, claramente. Lo que queremos hacer es nuclear y tratar de que esas personas acompañen y podamos hacer fuerza por cambiar este país para bien. Les agradezco a ambos, así que queda la invitación para mañana. Me decían que se va a transmitir por web, también por YouTube. Sí, por streaming, porque de hecho tenemos adhesiones de España, de Portugal, de México, de Argentina, en fin, de todo el país y del exterior. Perfecto. Es para bien. Es para que podamos terminar sintiéndonos orgullosos de nuestro Frente Amplio. Muy bien, muchas gracias a ambos. Volvemos a estudios entonces, compañeros, con esta información. Gracias, Diego, y resto del equipo. Les contamos, cambiando de tema, que 2 personas uruguayas que son parte de las más de 400 personas tripulantes de la flotilla humanitaria que partió rumbo a Gaza con alimentos y medicación están bajo arresto en Israel, en una prisión de máxima seguridad en Negev, al sur de Israel. La madre de Ana Zugarramurdi, una de las 2 uruguayas que eran parte del barco, aseguró a MBD Noticias que su hija está bien y esperan que pueda ser liberada en los próximos días. Están esperando firmar una declaración que Israel les dice que si firman esta declaración van a ser inmediatamente deportados y si no, se va a enlentecer la cosa. La declaración que tienen que firmar es que ellos estaban tratando de entrar ilegalmente a Israel, cosa que no es verdad. Pero a mí como mamá lo que me importa es, bueno, hacer el trámite que sea para que cuanto antes puedan salir de Israel. Que no lo están pasando bien, no lo están pasando bien, es un centro de detención, es una cárcel de máxima seguridad. Imagínate lo que es la situación, ¿no? Bueno, entonces ellos ya habían anunciado que iban a ser tratados como terroristas porque para el gobierno de Israel son terroristas nuestros hijos porque están tratando de abrir un corredor humanitario para llevar a Gaza, ya saben, alimentos y qué sé yo. Entonces, bueno, este es el trato que están teniendo y bueno, y ahora hay que esperar. Lo que nos dicen en Cancillería es que esto va a ser un poco lento porque es mucha gente, pero que probablemente si ellos firman, que creemos que sí, que van a firmar esta declaración, los van a deportar en los próximos días. Este es el mundo en el que estamos y así está siendo tratada nuestra hija, que como te digo, es una mujer valiente, es una mujer que ha trabajado muchísimo, que trabaja y trabaja siempre en causas humanitarias y esta causa le pareció más que humanitaria como para estar. No es la primera causa humanitaria en la que ella se siente convocada. Mabel García aseguró que las declaraciones del senador Sebastián da Silva son ridículas y que su hija trabaja como voluntaria en causas humanitarias desde hace mucho tiempo en el Mediterráneo. Nos hizo bien, nos reímos bastante ayer porque no podíamos creer que una persona pueda decir estas cosas, ¿no? Ana es una mujer
que tiene una convicción, que hace años que trabaja en el Mediterráneo, rescatando personas justamente, en rescate de migrantes, imagínate. No me da ni para contestar porque sería bajar a un nivel que no, lo único que podemos decirle, no, nosotros en eso no entramos porque es tan absurdo que no da ni para que te diga nada. No quiero hablar de eso, me parece ridículo. Y Romina Galini, que es otra de las uruguayas que viajaba en la flotilla, no fue detenida junto a Rodrigo Sis y Ana Zugarramurdi. Claro, Galini es una tercera persona uruguaya involucrada en la expedición, pero que, como decía Natalia, no está pasando por el trance en el que se encuentran Sis y Zugarramurdi. En el caso de Galini, informa El País, le dijo ella misma a Pablo Pérez, que es secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, el SUNMA, que su embarcación en determinado momento del trayecto fue a prestarle ayuda a otros 2 barcos que estaban presentando problemas, por lo que quedaron rezagados al momento en el que comenzaron las interceptaciones por parte de Israel. Al ver que comenzaron las detenciones, las embarcaciones decidieron no seguir adelante con el trayecto y acercarse a algún puerto cercano. Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, ámbito internacional y noticia vinculada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que Hamás tiene plazo hasta el próximo domingo 5 de octubre para entregar su respuesta al plan de paz sobre Gaza, o de lo contrario el grupo islámico se enfrentará a más ataques y a un verdadero infierno. Y atención, porque hay una respuesta de Hamás que justamente comunicó estar dispuesta a liberar rehenes y a ceder la administración de Gaza, pero que también expresó que hay otros puntos en esa propuesta, por decirlo de alguna manera, que deben ser negociados. El mandatario estadounidense fijó el próximo domingo 5 de octubre a las 6 p.m. hora de Washington, D.C., el plazo para que el grupo islámico Hamás conteste al llamado plan de paz sobre la franja de Gaza. El mandatario destacó que un acuerdo debe ser alcanzado con Hamás para la noche del domingo, asegurando que todos los países lo respaldan y que es la última oportunidad o se desatará todo el infierno como nadie ha visto antes contra el grupo islámico, sostuvo Trump en un mensaje difundido en su plataforma social. El plan de 20 puntos y aceptado parcialmente por Israel exige un alto al fuego, la liberación de todos los rehenes vivos o muertos y el desarme de Hamás, entre otros aspectos, aunque esta última es una exigencia que el grupo islámico ha rechazado previamente. El movimiento que controla Gaza desde el 2007 se encuentra revisando la propuesta junto a mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, y existen distintas visiones sobre si aceptar o no esta cláusula. El plan presentado por Trump tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu contempla además la liberación de presos palestinos y una junta gubernamental para la franja presidida por el propio presidente de Estados Unidos antes de traspasar los poderes a una renovada Autoridad Nacional Palestina sin la presencia de Hamás. Ahora Argentina, porque el Senado de ese país rechazó este jueves los vetos en su momento expresados por el presidente Javier Milei a leyes aprobadas en agosto por parte del Congreso que ordenan al Estado aumentar los fondos para las universidades públicas y también, en el segundo de los casos de las leyes mencionadas, una que contempla mejoras presupuestarias al Hospital Garrahan, referente en materia de pediatría. Y estos vetos presidenciales ya habían sido rechazados el 17 de septiembre en la Cámara de Diputados, por lo que la decisión del Senado revierte de forma definitiva los vetos de Milei y obliga al gobierno a promulgar y aplicar estas leyes. En lo que se considera un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei, la oposición casi en su conjunto rechazó este jueves los 2 vetos de las leyes que declaran la emergencia pediátrica en el emblemático Hospital Garrahan y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda de cara al corto plazo los próximos movimientos del Ejecutivo que en el también reactivado artículo sobre la ley de discapacidad dilató días atrás el giro de fondos ordenado por el Congreso.
Los vetos de este jueves fueron debatidos de forma conjunta, pero la definición separada, y mientras por un lado la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, 7 negativos y 3 abstenciones, la iniciativa relacionada con las universidades consiguió 58 adhesiones, 7 rechazos y 4 abstenciones. En el caso del Garraham, uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinado al cuidado y atención pediátrica en el país, entre otras medidas. Mientras tanto, en lo referente a las universidades públicas, el texto impone la actualización al 1 de enero del 2025 del periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024 del monto de los gastos de funcionamiento de dichas instituciones y para el corriente año subas bimestrales, actualizando los salarios de los docentes y no docentes. Las leyes fueron vetadas por Milei el pasado 10 de septiembre bajo el argumento de que su aplicación conspiraría contra el objetivo de déficit cero de su administración. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. La Federación Uruguaya de la Salud le retiró la confianza al ex secretario general Jorge Bermúdez, actual secretario de Formación Sindical, y al tesorero de la FUS, el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la salud privada. Sí, tras una auditoría se detectaron irregularidades en gastos por más de 1 millón de pesos y se evalúa la presentación de una denuncia. Y donde claramente arrojó evidencia de irregularidades, de gastos excesivos y algunos de esos gastos excesivos sin justificación y tampoco sin los debidos comprobantes. Lo que ha decidido este Consejo Central es retirarle la confianza a las responsabilidades políticas, no solamente del compañero secretario de Formación Sindical, sino el tesorero y organización, y además ser relegados en sus funciones en la representación, tanto en el PICNT como en la JUNASA. Obviamente, con esta evidencia, con este resultado, se perdió la confianza política. Es un hecho que lamentamos, pero bueno, en aras de también salvaguardar los intereses de la FUS y también del debido proceso, es que se ha hecho esta medida, de la cual no va a culminar aquí porque vamos a conformar el Tribunal de Ética y para así posteriormente pasarlo por una dirección nacional, lo cual lo integran todos los dirigentes nacionales y en definitiva será ella quien resuelva las responsabilidades y sus consecuencias. Otra cuestión sindical. En este caso, la mesa coordinadora del PAN denunció que las 80 personas que en su momento trabajaban en la fábrica de pastas La Sin Rival, que cerró sus puertas hace 2 años y por ende se quedaron sin trabajo, aún no han accedido al pago que les corresponde vinculado al Fondo de Insolvencia Patronal. El sindicato señala que si bien existe una resolución del anterior gobierno que afectó a las y los trabajadores y que fue rechazada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la actual administración no se ha corregido esta situación. Por una mala interpretación del directorio del EPS anterior en el gobierno de Lacalle, pero que este actual la mantiene, los trabajadores, cuando hay una empresa en situación de quiebre y cierra, la interpretación que le dio el director anterior es que si son despedidos posterior a que se llama concurso, no entrarían dentro de esa indemnización. Ahora bien, hay una resolución reciente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en donde le da la razón a los trabajadores. El tema es que hoy en día, como no hay fondos
por orden directa de Economía, se le dijo a la presidenta del EPS que no subiera los expedientes de directorio, porque obviamente que la correlación de fuerza en el directorio ha cambiado y si se suben los expedientes se votaría para que se pagase. Acá lo que nosotros decimos que están siendo perjudicados, como siempre, los trabajadores y trabajadoras. Y que el gobierno asumió con la premisa de defender a los más débiles y a los más necesitados. Pues bien, en este caso no lo está cumpliendo. Nosotros le exigimos que se cumpla con la ley. Usted decía que son 80 los trabajadores afectados. ¿Cuál es el monto al que deberían estar accediendo a través de este fondo? El monto total es de unos 600.000 pesos por trabajador. Obviamente que nosotros nos referimos a lo que está pasando en la mesa del pan, pero esto es hacia todos los sectores, ¿no? Hay cientos de trabajadores que están sin cobrar por esta mala interpretación que hizo el EPS. Y les contamos que la EMAD, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu, abre las inscripciones para la formación de docencia en teatro y expresión corporal correspondiente al año lectivo 2026. Es una especialización de carácter presencial que tiene una duración de 2 semestres y está dirigida a personas egresadas de la EMAD, o sea, gente que ya completó cursos previamente, y también a profesionales con formación equivalente en el área escénica. El calendario académico se extenderá de marzo a noviembre de 2026, con clases de lunes a jueves entre las 18 y 23 horas. Las inscripciones se realizarán del 6 de octubre al 8 de noviembre de 2025 a través de la plataforma de Bedelía Digital de la EMAD, que cuenta con un tutorial de apoyo. Se brindarán charlas informativas el miércoles 9 de octubre a las 18 horas en la Sala María Zambulla de la EMAD y el jueves 24 de octubre a la misma hora en modalidad virtual mediante enlace disponible en la web institucional. En paralelo, la EMAD convoca al primer coloquio de teatro y educación que se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre en su sede de Canelones 1084 con entrada libre y gratuita. Más información en www.emad.edu.uy. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Columna de Cultura de viernes, previa al fin de semana del patrimonio. Bienvenido Nacho Vázquez con novedades para estos días. Exactamente, Nati. Así como la semana pasada nos convocaba la Feria del Libro, esta vez nos convoca el Día del Patrimonio. Pequeño paréntesis sobre la feria que se extiende hasta el domingo 12 de octubre. Este sábado a las 7 de la tarde en la Sala Azul de la Intendencia se van a dar los premios Bartolomé Hidalgo, o sea que vamos a conocer los ganadores de las ternas. Probablemente la columna que viene estemos con eso. Perfecto, es algo muy tradicional en la Feria del Libro, ¿verdad? Exacto. Sí. Retomando el Día del Patrimonio, que desde 2019 en realidad es el fin de semana del patrimonio porque se celebra sábado y domingo, la idea es recorrer un poco los distintos barrios, ya que el lema es Bicentenario Bicentenario en todos los pagos. En todos los pagos. Bueno, la idea es recorrer distintos puntos de la capital con distintas recomendaciones que se pueden hacer. Bien. Vamos a arrancar primero con la ruta del Bicentenario. Es como quizás lo más icónico, lo más emblemático de este Día del Patrimonio, porque se va a hacer un recorrido, ahí lo vemos en el mapita, de 25 puntos en la Ciudad Vieja, tratando de construir una narrativa en un recorrido de 2 horas a través de lo social, lo cultural, lo político, lo económico, que incluye la Plaza Independencia, Ciudadela, Zabala, Rincón. Va a estar dirigido por Alejandro Jiménez y Nadia Berriel y se hace los 2 días, tanto el sábado como el domingo. Arranca a las 11 de la mañana desde la Plaza Zabala. Bien, muy interesante. Esto sería como lo más tradicional. Mi idea era también un poco como alejarnos de la Ciudad Vieja y ver en otros barrios. Además anclado justamente en la temática de estos días de patrimonio. Exactamente. La primera recomendación por fuera de esto va a ser en La Aguada, la Fundación Muralla, que es una fundación que tiene un espacio donde funcionaba el centro calcaño de la UTE. Va a tener una jornada abierta en la que se puede hacer deporte, ahí estamos viendo las imágenes. Bien. La Fundación Muralla normalmente funciona con organizaciones sociales para acercar el deporte a niños, adolescentes y demás, a través de esto tan lindo y tan distinto que es la escalada, así que me parecía que era una invitación para los más pequeños y no tantos a disfrutar de este espacio, que ellos además denominan como un edificio biofílico
porque no solo es un edificio histórico, sino que han integrado la naturaleza y todo el espacio de una manera que, como se puede ver, es excelente. Muy bueno. Después de la Aguada, toca a mi barrio una invitación para recorrer el cementerio británico, que creo que siempre tiene algo interesante a recorrer los cementerios. En este caso, un cementerio en el que podemos encontrar, por ejemplo, tumbas de navegantes del Graf Spee. Perdón, vamos a aclarar que es buceo. Es buceo, perdón. Sí, exactamente. En Avenida General Rivera, viniendo hacia el centro, sería pasando el cementerio del buceo. Sí. Como decía, un cementerio que tiene tumbas de personajes históricos, incluso que participaron de la Segunda Guerra Mundial y sus restos vinieron a descansar en nuestra ciudad. Lo que se va a hacer es una charla justamente recorriendo esas personalidades que fueron formando la ciudad de Montevideo, que colaboraron en el desarrollo de la ciudad, y se va a cerrar con un espectáculo musical de gaitas escocesas, que me pareció que estaba lindo como la combinación de los dos patrimonios, ¿no? Un poco el de ellos y otro poco el nuestro. No, y cuánto tiene que ver además ¿no? la cultura inglesa en este bicentenario, en este proceso fundacional del país. Bueno, después volveríamos para el centro, para la calle Río Branco, donde está el estudio de Sondor, que va a estar abierto para que se pueda visitar. Se va a hacer un homenaje al ingeniero que lo lleva adelante. Sondor, que originalmente surgió de la voz francesa Sondor, que era sonido de oro, se fue deformando, así como otras cosas en nuestra ciudad. Es un estudio icónico, es la discográfica más antigua de Uruguay. Grabaron Citarrosa, Rubén Rada, El Sabalero, Caribe con K. Se han hecho incalculables trabajos y creo que para cualquier melómano o melómana es un hermoso paseo para hacer. Impresionante, ahí está Jaime Arnoz, mira. Ahí lo vemos a Jaime, por ejemplo. Después nos vamos para el Cerro. En el Cerro está el Museo de Foica, que es el Museo de los Trabajadores de los Frigoríficos. El museo llevado adelante por Eduardo Labraga. El año pasado, cuando estuvimos haciendo una cobertura por el Cerro, tuve la posibilidad de conocerlo. Realmente es una persona que hace lo que hace totalmente por pasión. Es el único museo que coloqué en esta recomendación, porque realmente es interesante. Él no trabajó en el frigorífico, él es hijo de trabajadores del frigorífico, pero tiene como esa obsesión, esa pulsión por mantener vivo todo el legado histórico de los 60 en la zona del Cerro. Es una casa que le donaron, que tiene 7 partes, y hay lugares que recrean lo que era, por ejemplo, un comedor de la gente que trabajaba en los frigoríficos, donaciones que le han hecho del barrio. Eduardo siempre se presta muchísimo a hablar y a contar su historia. Realmente me parece que es un museo vivencial y que es una linda experiencia para compartir. Claro que sí. Después tenemos un barrio que para algunos ya no es barrio, para otros sí, que por eso lo quise traer a colación, que es La Mondiola. La Mondiola. Para las inmobiliarias Positos que tiene Nuevo. tango, tiene todo. Exactamente. Para las inmobiliarias Positos Nuevo, para estos vecinos que decidieron juntarse, el punto de partida van a ser las letras de Montevideo de la Rambla, que ahí las estábamos viendo cómo las intervenían por el mes de la diversidad. Y la idea es recorrer durante 2 horas el barrio para recordar esas figuras históricas que vivieron ahí, músicos, deportistas, escritores, como vos decías, lo que tiene de tango el barrio. Me parece que está bueno que sigan estas instancias para aquellos quienes permanecieron en sus barrios y quieren proteger esa identidad, que en definitiva es el patrimonio más importante. Y para quienes no los conocen también, porque todo eso forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura, todo lo que ha sido repasando hasta ahora. Exactamente. Hablando de repasar, voy a repasar 2 invitaciones que ya hizo Gustavo Vila en la columna de Ciencia, pero que me parecía que estaba bueno traerlas. Primero, en la Facultad de Medicina, el Museo de Anatomía. Para todo aquel que esté interesado o no interesado en el tema, es una oportunidad bastante única poder ingresar al Museo de Anatomía. Y lo otro es en Rincón de Melilla, el sendero ecoarqueológico Mainumbi, que él nos contaba, es esa combinación de paisaje que no parece de Montevideo, con la recreación arqueológica y la oportunidad de ver cómo trabajan en una ciencia que de repente nos es bastante ajena. Sí, es buenísimo, está allí al lado de los humedales, además es un paseo precioso, por ejemplo el sábado que va a estar muy lindo el tiempo, ya el domingo se complica, pero el sábado es un día hermoso para hacer ese tipo de paseos. Bueno, con respecto a que el domingo se complica, yo solamente nombré algunas de las cientos de actividades que hay, las pueden ver en la página de gobierno, en gu.uy o en la página de la Intendencia. Es solamente googlear Agenda Patrimonio 2025. Hay muchísimas actividades que son no a puertas cerradas, sino bajo techo. Claro. O sea que el clima del domingo no tiene por qué impedir que disfrutemos del patrimonio. Perfecto. O sea, se puede hacer eso, ¿no? Elegir las actividades al aire libre el sábado y dejar las otras para el domingo. Sería la mejor ruta. Ahí está.
Y bueno, ya que nombramos tantos barrios y otros tantos nos quedaron sin nombrar, me pareció oportuno despedirnos de esta columna de cultura escuchando el saludo a los barrios de La Reina de la Teja en esta grabación desde el Teatro Estela. Bien, y después nos vamos a una pausa, pero dejamos Malvin, vieja barriada sin fin. Malvin, vieja barriada sin fin, junto al buceo sientan el latir, viejo Palermo barrio surgentil, Jacinto Vera nuestra voz del pantanoso con amor, Cerrito lindo, hermosa comercial, Reducto Franco y la villa murió, entrelacemos el cantar. El canaco será tal de nuevo París, desclonamos el canto adquirido, Brazo oriental, Capurrense feliz, llegaremos al Sayago amigo. Viene Paso Molino hemos de recordar, su verde prado que no vio pasar, algún domingo que pasó la chiquilina del lugar, llegar a nuestro hermano grande verde, la misma brisa impulsa Cerro Fiel, Villa Española el peñador, aduana hermosa que acunó en su pecho el soñar de aquel que al emigrar no esperaba ser tan bienvenido, llamaron y a triunfar con la guarda. Tercer bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Les contamos que el Instituto Nacional de Estadística divulgó hoy el índice de precios al consumo, el conocido IPC, correspondiente a septiembre, que subió 0,42% respecto al mes anterior. De esta manera, la variación interanual a septiembre quedó en 4,25% y continúa por debajo de la meta del Banco Central, que es de 4,5% en esos términos. Analizando los distintos componentes del IPC, el rubro alimentos subió 4,65% en el último año, 4 décimas por encima del promedio. Allí inciden el aumento reciente en los precios de la carne, entre otros factores. Los precios de la vestimenta, en cambio, bajaron 1,2% en el último año. Buena parte de la mercadería en este rubro es importada, por lo que incide la baja del dólar, que cayó casi 3% interanual en septiembre. Otro asunto, el director de investigación del Grupo de Seguridad Informático de la Facultad de Ingeniería, Gustavo Betarte, se refirió al reciente ciberataque que afectó las bases de datos de Ceibal y su plataforma CREA y reclamó una política de Estado respecto a la ciberseguridad. Betarte dijo que el nivel de vulnerabilidad de nuestro país en esta materia es alto y en las últimas semanas se vieron afectadas también, recordemos, las bases de datos de la Administración Nacional de Educación Pública, el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares, conocido como SUSIVE, y también la Dirección Nacional de Identificación Civil, que depende del Ministerio del Interior, de donde se extrajeron datos de escolaridades, multas y también de cédulas de identidad. Ha habido una intensificación y difusión masiva de este tipo de incidentes, ataques que filtran, o sea que quitan información de las bases de datos de organismos y empresas y luego lo que hacen es ofrecen esa información en un mercado negro. Hay un nivel de vulnerabilidad importante en algunas de las infraestructuras que hoy por día le dan soporte informático a muchas de las organizaciones. ¿Y eso a qué se debe? Eso es multicausal. Hay un punto que es muy importante, y Uruguay no es una excepción. En todo el mundo, pero en la región de Latinoamérica y el Caribe en particular, hay una carencia enorme de capacidades profesionales en seguridad informática. A partir de la pandemia hubo una necesidad, digamos, de que una gran cantidad de servicios, ya sea de servicios ofrecidos por organismos del Estado, por empresas, ¿sí?, pasaran a ser disponibilizados en Internet. Cuando tú expones ese servicio, si no tenés los cuidados suficientes de aseguramiento, básicamente lo que estás haciendo, a mí me gusta usar siempre esta figura, estás abriendo las ventanas y las puertas de tu casa
pero no al vecino de al lado, no a tu ciudad o a tu país, lo estás abriendo a todo el mundo. Lo que nos tiene que preocupar en el caso del Plan Ceibal, ¿de acuerdo? Es que es información sumamente sensible, es información en particular también de menores, ¿ok? O sea, al estar adueñándose ilícitamente de esa información, al ofrecerla, ¿sí?, en un mercado, se están violando varias, ¿sí?, leyes, y en particular se están violando las leyes nacionales que tenemos de protección de datos personales. Hay que profundizar en la gobernanza de ciberseguridad en nuestro país. Otra vez, información internacional. Les contamos que Estados Unidos intensificó sus asaltos en el Caribe. Y atención, porque este viernes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que su ejército lanzó un nuevo ataque contra una presunta embarcación narcotraficante en el que murieron 4 personas. Horas antes se conoció en un memorando de la Casa Blanca que Donald Trump califica a los cárteles de droga como combatientes ilegales como forma de justificar estas acciones cuestionadas por algunos gobiernos de la región. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó un video a través de la red X de la operación La Quinta realizada en aguas del Caribe, donde fuerzas estadounidenses volvieron a bombardear una lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela. El funcionario sostuvo que en esta ocasión 4 personas, calificadas como narcoterroristas por el funcionario, murieron en la operación y afirmó que siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigió un ataque letal contra una embarcación narcotraficante afiliada a organizaciones designadas como terroristas. El secretario de Guerra apuntó que la acción, realizada aparentemente con un misil, se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a los estadounidenses, asegurando que los ataques continuarán. El ataque se suma a los otros 4 que Estados Unidos, según el recuento del propio presidente Donald Trump, ha llevado a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, 3 de ellas cerca de Venezuela y otras cerca de República Dominicana, dejando hasta el momento un saldo de al menos 21 muertos. El episodio ocurre un día después de que el gobierno de Venezuela denunciara que al menos 5 aviones de caza F-35 de última generación sobrevolaron en forma amenazante los límites internacionales de la jurisdicción venezolana en aguas del Caribe. Al aire el último bloque de MBD Noticias. Y antes de irnos les contamos que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que es inadmisible que niñas, niños y adolescentes tengan que esperar tanto tiempo para ser atendidos en el sistema de salud. Y fue tajante la ministra, atención, porque dijo textualmente: si en unos años no lo resuelvo, no me van a ver más acá. Esto lo dijo durante un discurso realizado en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Bebé, organizada por varias instituciones. En el Pereira Rosario hay 3.500 niños esperando para que los vea un neuropediatra. En las casas de desarrollo hay 13.000 niños, y acá está Estefanía Cabo, y lo sabe que lo tengo acá, y la persigo, pobre Estefanía, haciendo en estos meses lo que puede con un trabajo muy fuerte por parte de la Gerencia General de ACE. Estamos abocados que para el año que viene esos 13.000 niños que esperan para ser vistos por un equipo interdisciplinario en las casas de desarrollo, eso es intolerable. A mí como ministra de Salud Pública, si en unos años no lo resuelvo, no me van a ver más acá. Porque realmente me parece que hay cosas que son inadmisibles y que tenemos que poder, por las repercusiones que esto tiene. Los tiempos de espera realmente hoy en nuestro país, para todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, es algo inadmisible y para el Ministerio de Salud Pública forma parte de las 63 prioridades que tiene el Ministerio de Salud Pública. Lustenberg dijo que se comenzó a intercambiar información entre su ministerio y las autoridades de la educación ante la alarma que generó saber que son 113.000 los niños, niñas y adolescentes que no tienen control de salud al día. Fíjense que cuando el maestro Cayani me dice, Cristina, tenemos 113.000 niños, Fernanda, 113 por ahí, y adolescentes que no tienen los controles de salud al día. Bueno, nos pusimos a cruzar los datos de información, a trabajar con Marí y con Estefanía
como referentes de ACE y del Ministerio de Salud Pública, y fuimos a buscar ya a 69.000 niños y ya tenemos de acá a fin de año una estrategia de trabajo. Esos niños no es que solamente no tenían el derecho al acceso a la salud, no hacían la actividad física curricular, no tenían el derecho a un paseo. O sea, ¿de qué estamos hablando en nuestro país? Bien, bueno, con estas palabras terminamos esta edición. Repasamos antes los datos del tiempo que vienen con advertencia meteorológica para este fin de semana. Claro, y vamos a repasar primero ese aviso especial de Inumet emitido recientemente por tormentas fuertes y puntualmente fuertes en el litoral oeste y en el norte a partir de la noche de este sábado y la madrugada del domingo. A partir de la tarde-noche del domingo y madrugada del lunes se esperan tormentas fuertes y precipitaciones abundantes, principalmente en el noreste y este del país. Y aclara los departamentos, sobre todo, de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 33. En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. Inumet sugiere estar atentos a los pronósticos oficiales emitidos en su sitio web y redes sociales. Cumplimos con el repaso de eso que se prevé para buena parte del país para las próximas horas y ahora nos metemos en el pronóstico del tiempo concentrado en Montevideo y área metropolitana, como siempre, para las próximas 48 horas. Empiezo repasando lo previsto para mañana, sábado 4 de octubre, primer día del fin de semana del patrimonio. Por la mañana el cielo estará nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones, comenzará la jornada y además habrá neblinas y bancos de niebla. Por la tarde y la noche se pronostica cielo nuboso con periodos de cubierto sin que se manifieste la posibilidad de que llueva. Las temperaturas extremas pronosticadas para mañana en capital y cercanías son una mínima de 15 grados y una máxima de 26. Bueno, y el domingo, lo dicho, ¿verdad? De cielo cubierto, precipitaciones y tormentas a lo largo de todo el día con neblinas y bancos de niebla. Además, baja la temperatura con respecto al sábado. La máxima será de 22 grados y la mínima de 12. Y se fue otra semana de las ediciones centrales de MBD Noticias. Le dejamos el espacio como siempre al lado B y a su término volverá MBD Noticias con el resumen de lo más importante de hoy, formato en síntesis. Empezando octubre y con este pronóstico del tiempo. Bueno, sí. Bueno, nada, nos pueden ver la información de MBD Noticias en las redes sociales el sábado, el domingo en la edición dominical a las 19 horas y el lunes nos estaremos encontrando en cada una de las ediciones y a las 18:30 aquí con Martín. Buen fin de semana, gracias por estar. Buen fin de semana.